tú y yo, dentro y fuera del programa. Sí. Pero yo creo que la gente que nos ve, sobre todo después de las 6 de la mañana, el resultado es que hay mucha posverdad que se ha ido despejando y se expresa en una habilidad que el pueblo, la gente sencilla, ha podido desarrollar, y es poder determinar si una cosa es o no cierta. Por eso, los que utilizan el método de confundir, utilizando verdades a medias o definitivamente mentiras, tienen que tener mucho cuidado. Y no es nuevo, dice que el que habla mentira y come qué sé yo qué, tiene que tener Come cuidado, pescado. porque las espinas le pueden hacer daño. Sin embargo, en religión es que más se está utilizando el asunto de verdades a medias. La Iglesia Católica Romana es un producto de 2000 años de evolución y tiene un elemento importante, y es que ha estado presente en la historia de la humanidad sin pausa después que apareció. A veces piensan que uno está bromeando cuando dice que en ese siglo primero, cuando aparece esa figura emergida del pueblo judío, judío puro, hijo, nieto, bisnieto, sin ningún tipo de mezcla racial, que aparece Jesús, hijo también de dos judíos, Descendiente de David. con una leyenda que dice que ese señor es un Mesías y que viene a cambiar las cosas. A partir de esa fecha, que no vamos a entrar en detalle si él hizo la reforma o no de la primera constitución en el mundo, cambió no, modificó El antiguo por el Nuevo Testamento. Se produjeron dos corrientes, producto del mismo que diseñó el planeta, el universo, el mundo, o como se quiera llamar. ¿En qué lo diseñó? En que hay dos palabras que el ser humano no nació para poderlas entender, que fue una, infinito. Eso no lo entendemos. ¿Qué quiere decir infinito? Bueno, que no termina, pero eso no cabe en la mente de nosotros porque nuestra mente es finita. Claro. Entonces, nosotros, si tenemos una mente limitada, no podemos entender una situación ilimitada. Entonces, esa es la primera barrera que nos pusieron cuando hicieron esta cosa. La segunda es la muerte. Nadie puede ir a un medio o escribir de yo morí y regreso para contarlo. Estos dos misterios, que no son religiosos, sino realidades que existen en todas las religiones del mundo, se resumen en dos corrientes. Una, a mí me encanta esa imagen, una es creyentes y no creyentes. Personas que dicen, bueno, yo no creo en nada de eso. Muy bien, tú no crees que eso que está ahí fue hecho por algo o por alguien. Yo no digo por alguien, vamos a hablar de algo, pero ese algo, incluyendo la teoría del Big Bang, que estalló y de ahí surge toda la energía. Bueno, pero ¿quién prendió la mecha? ¿Y qué fue lo que explotó? ¿Y qué explotó? ¿Qué estalló que se multiplicó? Entonces, los creyentes y los no creyentes.
Eso es, así se ha dividido la humanidad. De los creyentes se dividen en religiones que van desde los que son creyentes en varios dioses o el politeísmo, que cada cosa tenía un dios. Eso se cayó solo. Y el monoteísmo, que creen en un creador, que va desde el sol de muchas tribus hasta un arquitecto capaz de haber hecho todo esto y lo que todavía falta por hacer. La Iglesia Católica, la Iglesia Islámica, la Iglesia Protestante, que no le gusta así, pero sí cristiana, que suman los católicos y cristianos, es decir, personas que creen y le dan seguimiento a lo que predicó Cristo, tienen aparentemente un dominio mayoritario, aunque el islamismo, por razones numéricas, personas que viven bajo regímenes islámicos, aunque quizás nunca han contado quién cree y quién no cree, sino que dicen, Arabia Saudita tiene 10 millones, son 10 millones de islámicos. No, así como tampoco aquí hay 11 millones de católicos. Entonces, están todas las religiones orientales y la Iglesia Católica, que es la que es más organizada, pero no más radical. La más radical es la islámica, la más organizada es, pero tiene algo, y es que tiene todo basado en el libre albedrío. Es decir, tú eres católico si quieres. Entonces, esa iglesia, que tiene 2000 años, ha tenido problemas desde su misma fundación. Con el mismo nacimiento de Cristo, comenzaron los problemas. Eso, maten todos los niños en ese rango de edad. De un año. Óyeme, esos 33 años están llenos de vicisitudes, pero de ahí en adelante, todos sus discípulos, si tú coges la historia de cada uno, la mayoría son mártires. Entonces esa iglesia está llena de problemas, y eso es lo que la ha fortalecido, el vencimiento de problemas. 2000 años de problemas. Hoy esa iglesia tiene más problemas que nunca, aparentemente porque hay otras religiones, la ciencia a cada rato choca con esas verdades y tiene muchos enemigos porque propaga creencias que chocan con deseos humanos. Por ejemplo, el tema del celibato en sus sacerdotes, el tema del no aborto, porque entienden que la vida comienza cuando se inicia la fecundación, el matrimonio de las mismas personas del mismo sexo. Y eso hace que una gran cantidad de personas que no son católicos y muchos católicos que les gustaría acomodar más su religión a sus necesidades. Por ejemplo, a mí me gustaría que no me digan que tengo que ir a misa, porque eso me trastorna el domingo. A mí me gustaría que me digan que cuando el matrimonio esté aburrido, me busque otra pareja. Eso es lo que a uno le gustaría. A mí me gustaría que los padres no tengan la responsabilidad con los hijos que ellos recibieron de sus padres. Todo lo que me gusta, pero no es así. Entonces, cuando esa iglesia, que tiene una parte divina y una parte humana, falla, todos los enemigos aprovechan esa situación. Tú tienes ahora mismo el tipo de la pederastía. La iglesia compensa a aquellas personas que sufren o se han perjudicado por haber sido violados por sacerdotes, pero tienen un asunto.
las iglesias, los colegios, las universidades, nadie las investiga, solamente la Iglesia Católica. Nadie las investiga. ¿Por qué no las investigan? Porque son la misma cantidad de personas, porque nos interesa uno, es la Iglesia Católica. Por eso cuando tú coges la cantidad de pederastas, dices, pero ¿de cuándo están demandando? En Estados Unidos hay personas que tienen 50 y 60 años que dijeron que lo violaron chiquito. ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, no es así. Las otras iglesias tienen igual o más violadores que ellos. Pero la iglesia ha podido sobrevivir. Pero no es que ha sido mentira todo. Porque tú tienes gente que han entrado a la carrera religiosa por otras razones diferentes a la religión. Han entrado porque tienen prestigio. Un campesino llegar a ser obispo por otras condiciones es encomiable. De otra forma, es como el béisbol, como un muchacho de Nizao, sin escolaridad, que no ha logrado ni articular una frase con sentido, llega a ser una figura mundial y a tener millones de dólares porque juega bien un deporte. ¿Es verdad? Como un campesino de San José de las Matas decide un día irse a un seminario porque sus padres no lo pueden mantener y llegar ahí. Señores, ese es un problema que no puede ser tema de nosotros por la mañana, de decir, caramba, ¿qué vamos a hacer hoy? Coger la prensa, vamos a desarrollar, ¿qué dice? No, usted tiene que buscar algo que aporte algo al otro, o que por lo menos que desmonte. Tú te puedes pasar el día desmontando mentiras o verdades a media. O verificando. Óyeme, hay muchísimas cosas. Hoy, por ejemplo, nosotros podíamos estar cebándonos con el caso de la carta que enviaron los padres de una muchacha a carta abierta, diciendo que ellos son los padres de esa muchacha, que son los abuelos de ese niño, pero que esa muchacha nunca tuvo hijos y que ese niño es hijo de sus hermanos. Eso podría ser motivo de cebarse. Nosotros dijimos, no, yo creo que esa es una situación lamentable, producto de la necesidad que tienen las personas de aprovechar las oportunidades que le ha dado la vida. ¿Tú crees que nosotros vamos a venir a este programa a decir que quien le habla ha estado en contacto con esa muchacha durante más de 10 años y que esa es una persona buena, que cayó en un error? Cayó en un error. Nosotros hoy, que todo el mundo le está pateando por ese comunicado que hacen sus padres, por una obligación social que tienen, porque hicieron lo que tenían que hacer. Lo que no hacen muchas madres cuando cogen su hijo y lo deben llevar a la policía. Mira, este muchacho está traficando en droga. Nosotros no nos vamos a cebar. Nosotros tenemos un sentimiento de pena para esa muchacha, porque se equivocó. Sencillamente fue muy lejos. Pero hay que decir algo también. Sectores enemigos locales de la iglesia trataron de incentivar esa situación y de dar manigueta para que eso llegue a hacerle daño a una persona que ya no tiene sentido hacerle daño, porque terminó su carrera, terminó su vida. Y que, por cierto, ayer decíamos que salió muy bien de su vida, porque para los sectores que él enfrentó, pensábamos que había mucha gente que se iba a cebar contra el cardenal. Sin embargo, el cardenal está guardando retiro en condiciones de limitación por razones de edad, inclusive
de acumulación de memoria. Entonces, el capítulo terminó y para esa muchacha, nuestra pena, pero tú siembras lo que, tú cosechas lo que siembras. Mucha gente percibió, inclusive enemigos de la iglesia y del cardenal, percibieron que había algo más, y es que muchos enemigos se cebaron y la alientaron para que actúe más. Hay mucha gente que no se equivocó. Esa iglesia pasa por una crisis universal, pasa por una crisis local mucho más importante de lo que la gente se piensa, que no es la del cardenal. Aquí hay un elemento que prima en la curia dominicana, que es el chisme y la zancadilla, aunque tú no lo creas. Porque eso es como una cosa que por uno no escucharlo o por ser el tipo de institución que uno como que no piensa que puede haber algo así, porque uno lo ve a todos iguales y uno piensa que realmente no puede haber una rivalidad entre gente que tiene el mismo propósito y que inclusive en términos de propiedad tienen todos también definido. Bueno, como quiera que sea, la iglesia es un poder en República Dominicana. Cientos de colegios católicos, casi una docena de universidades católicas, más de 50 o 100 mil estudiantes estudian en universidades católicas. La Universidad de Santo Domingo es pontificia, no lo quieren decir porque le quita lo estatal. Fue fundada por una bula papal. En un acto que mucha gente le niega a la iglesia en la colonización, que fue su papel. Trajo de todo, el barco de Colón trajo de todo, trajo la mala suerte, la buena suerte, la cultura, el idioma y la religión. Lo trajo todo. ¿Qué trajo? De ahí es que sale la frase, ¿qué trajo el barco? De todo, el tasajo, ¿verdad? El vino. Entonces, de eso nosotros vamos a hablar muchísimo, pero antes quisiéramos dar oportunidad a Félix de Sena, que nos trae un homenaje que le han hecho a un pelotero excepcional. Bartolo Colón, el gobierno lo reconoce.